¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Somos Únicos Podcast. Y estamos bien emocionados, bien contentos. Oye, los invitados van así creciendo. Todos son una bendición. Sí, gracias a Dios que ahorita ya van a saber quién es, pero Beto, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, creo que iban creciendo los invitados hasta que llegué yo. Creo que bajó el nivel. Ya teníamos mucho que queríamos invitarte y no estoy mintiendo, no, ¿verdad? De verdad que no. No estoy mintiendo, porque sí, somos fan de Heller. Es una trampa. Sí. Gracias. No, gracias. y a veces piensas que los chiquitos no te conocen, pero sí, habían chiquitos aquí y sí te conocían. Pero te conocen como Heller. Sí, o sea, no como Beto, no como ¿verdad? Beto. No sé quién es Heller. Ajá, Tentación. sí. Tentación. Oye, muy bueno. Este tema me gustó mucho, ¿eh? Sí. Pues ese es de los que ellos a lo mejor ahora pueden conocer. La trampa y todas esas, creo que... pero a mí me encantan esas. La de Luna, creo que se llama Una Luna, ¿no? Uf, del Sí, primer disco. Esa está muy chida. Sí, gracias. Pero, pues miren, Beto tiene una banda que se llama Heller. Escúchenla, la verdad es que Sí. es una bendición. Claro. A nosotros. Desde que éramos novios, no vamos a decir qué edad tienes, Beto, porque ni Te qué ves edad muy tenemos joven. nosotros. pero sí, ya tenemos algún tiempecito que No, te y luego escuchamos. Lo hemos escuchado predicar, lo hemos escuchado cantar y ese hombre tiene de todo. Qué bárbaro que Dios le hubiera pasado la voz y a él la predicación, algo así. Y luego escribes, toca, ¿no? produces. También, ¿no? Sí, pues sí. ¿Sabes? Estábamos platicando con un amigo, Armando Gamaliel, que antes Ajá, estaba claro. aquí en Palabra. Y ahora está en Zamora. Está en Zamora. Hace, 2 meses estuvimos allá con él. Y algo salió a la plática de una canción que... No sé si él te dio una canción, tú una canción. No me acuerdo. Lo que pasa es que los dos hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho con Álvaro López. Ah, ok. Entonces hay discos donde hay canciones de él y otras mías y así. Y no me acuerdo si hay una por ahí que nos dividimos en una misma canción. Estuve yendo con ellos. Allá tienen en su iglesia un congreso muy padre. Sí. Y entonces Armando y yo éramos los como maestros de composición. Y no sé si ahí hicimos una de las canciones. La verdad no me acuerdo ahorita. Pero ese Armando Oye, es tremendo. Qué padre es eso, ¿no? De que, híjole, no me acuerdo. Ahorita hablábamos de otra invitada que queremos que esté aquí. Así, yo le produje a ella y yo así de... Bueno, le escribí una canción y yo, qué padre sería eso. Yo me acuerdo exactamente Bueno, de pero no todos me mis acuerdo éxitos. por la edad, porque ya con la edad se me olvidan muchas cosas. Más bien Pero por qué eso. padre eso, ¿no? De que, pues ahí andan mis canciones rodando por todas partes. No, pero sí te ves bien joven. O sea, estás joven, ¿verdad? Pero tengo 45. Tengo 45, o sea, ya No inventes. 5 años más y llego al quinto piso. Yo pensaba que tenías 40. No, Sí, yo 45, soy del 80. Pues, ¿qué les puedo decir? Me hace un paro que he sido un poco tragaños durante unos años. Pero creo que ahora ya estoy llegando a los años... No. Jonah Fierro, que es su pastor, me dice, ya estás llegando al punto donde ya se te nota que tienes esa edad. Porque antes me decía, no pareces de esa edad. No, No, pero a mí se me hace que todavía no pareces de esa No, edad. de verdad. Gracias. El pastor Jonathan sí yo creo parece de la edad de 40. No es cierto. Perdón, pastor. Igual no ve los podcasts, entonces... Sí. No, es cierto. No hay problema. No hay problema. No, sí. Pero comenzamos con 3 cosas que muy pocas personas sepan de ti o que nadie sepa de ti. Aquí es donde puedes... A ver. Para que te conozcan. Bueno, creo que me gusta mucho. Desde que me casé me empezó a gustar mucho el diseño de interiores. Esa puede ser algo que la gente así como que no conoce mucho. De hecho, son de esas cosas que, no sé, surgen en algún punto de la vida y dices, ¿por qué no me pasó antes para haberlo estudiado? Porque sí me gusta mucho, la verdad. Oye, Pues ahorita paréntesis. en esta esquina no sé qué poner, Beto. Sí. ¿Qué me recomiendas? No, o sea, sí me ha pasado con señoras o amigas de mi esposa que me han hecho preguntas, que me han mandado video de la casa. Un matrimonio una vez me mandó un video en época de Navidad. Beto, no hayamos
¿cómo decorar ahora sí, tener un pino bien grande? ¿Cómo se te ocurre? Me mandaban fotos, de dónde pondremos el pino y así. Y luego fui a otra casa con una señora y luego y fuimos toda la familia ahí. Y esta señora me decía, ¿cómo le hago aquí? Tenía un montón de plantas y así. Y yo, mire, señora, saque todas las plantas y luego ahorita, no sé, volvemos a empezar y así. Pero me gusta mucho. Okay. Me gusta mucho. Es algo que veo programas, fotos y así. Creo que es algo muy común cuando te casas. Yo he visto amigos así que como que se les despierta eso. Sí. Pero sí, Pues bueno. No Pero más aquí acá. A mí no se me ha despertado. La excepción acá. No, pero No, iba a hacer sí. un paréntesis de tu casa. La he visto porque pues te sigo ahí en redes. Sí, y veo que gracias. tienes como una pared como de ladrillo, ¿no? Hubiéramos Sí. grabado allá. Sí, ¿verdad? cierto, sí, cierto. No, está muy chido. Sí, y sí, tienes sí, la he como visto. un... Creo subiste que tienes como un de ese... ¿Cómo se llaman? De los bomberos. Se me fue el nombre. Sí, pero el rojo, el de los bomberos, Ajá. donde conectas la La manguera. Manguera. Bueno, ese... Ahorita me acuerdo del nombre. Entonces, como que a veces Caleb también sube Sí. que están ahí. Entonces, como que ya tengo bien visualizado cuál es tu casa. No la conozco, pero ya sé cuál es tu casa. Gracias. Y hace poquito alguien subió una foto que solamente salía la pared y salía esa cosa roja. Ajá. Y dije, es la casa de Beto. Hidrante, ¿no? ¿Se llama hidrante? Hidrante, no sé. Sí, se me hace que sí. Sí, hidrante. Ok. Estaba ese, pero solamente salía eso. El hidrante. Ajá. Se me hizo y bien raro porque me Y luego le digo, es la casa de Beto. Y yo, Ajá. ¿qué onda contigo, O sea, Sí. tienes un fan muy, muy Ay, clavado aquí. Tienes stalker, ¿no? Y en tu cama, Sí, uno- en tu cama al lado Ay, tienes ay. un vaso de agua. Abajo de la cama. No, pero como que me quedó mucho esa imagen porque, te digo, en las fotos que han salido, porque tenemos como varios amigos en común, sale eso, entonces... De hecho, no lo tienes a él, pero sabes. Sí. Sí, me gusta mucho el estilo como industrial, como loft, como todo eso. Y en la casa soy feliz porque mi esposa me permitió como diseñarlo. Porque he visto matrimonios que hay así un problema porque a uno le gusta así de una Yo también manera. permito. ¿Ese A él es le el gusta- estilo de él? Sí. Le gusta Legos, ajá. Sí, Entonces de hecho, mi casa allá tiene tengo, mira, Legos. allá también. No más, pues uno hace locuras por amor, ¿verdad? Pues sí. Esa es la cosa cuando hay como dos estilos, ¿no? Ajá. Aquí me pasó y le agradezco a Dios que ella así como no, o sea, todo lo que hacía y ella no, pues sí, bien. Y de hecho en algunas cosas prefiero no comentarle, no preguntarle. A veces compro una planta o así y digo, esta está carita y a lo mejor me va a decir, ¿por qué? Entonces la compro, no le pido permiso, no nada y luego ya llego y ya se la Y yo enseño. así, Beto, Gracias, Beto. corta, Entonces córtalo. el consejo es no pedir permiso. Sí. Llegar. Ok. Sí, llegar con eso. Otra cosa Es más mejor. que nadie sepa de Ya para ti. cambiar de tema. No, para que es que él sí entiende esas cosas. De volada. O sea, ¿qué más? Por ejemplo, me gusta mucho el fútbol. He dicho un montón de veces al predicar que soy chivista, antiamericanista y me apasiona mucho. De chavillo quería, bueno, yo creo que casi todos llegar a ser profesionales, pero era algo que según yo iba a pasar y así. Cuando empecé a predicar, que fue a los 20, dejé de estar así como constantemente en el fútbol, pero me gusta mucho el deporte también. ¿Ya no lo practicas tanto? Sí, ahorita estoy jugando. Mi hijo juega fútbol, tiene 12 años y los papás hicimos un equipo. Ah, ok. Así que me siento bien porque ahora es gente más de mi edad. Porque, por ejemplo, con Jonas, su pastor, o sea, hemos jugado en algunos equipos, pero andan otros más jóvenes y ya te hacen sentir pues Sí. bien viejo y así. Sí, a mí Entonces me hablando dijeron con gordo puro hace señor. poquito. Sí, se siente feo, ¿ah? Sí, me la riega mucho porque antes pues también estaba así un palillo. Y luego me dice... Llegó un chavo nuevo que ya me conocía de tiempo y luego me dice, ¿qué te pasó? Pero así bien asustado. Y yo, ¿de qué? ¿O ¿Qué qué? pasó, princesa? Estaba, pero era Como el la de medio Shrek, tiempo. ¿no? Era el medio tiempo y estaba como acostado, descansando, ¿verdad? Y yo, ¿qué te pasó? Y yo, ¿qué? ¿De Andaba qué? Y lo, inflamado. ¿engordaste? Ajá.
Y era, o sea, teníamos como un año sin vernos. Y no, le digo. Y lo dice otro amigo, No. es que se casó. Y le digo, no, tengo 9 años casado. Pero sí me sentí mal. Sí, sí. me sentí Sí, es que mal. pasa el tiempo y uno piensa que Sí. uno es el mismo. Yo me Sí. siento... De hecho, ahorita que te dije que estaba lastimado de la mano, no es por mi esposa que me pegó. Pegó. Fue en el foot, el sábado, se me torció me cayeron encima y haz de cuenta que se me torció la mano, entonces ando ahí. Sí, son cosas que antes te pasaba. sucedían y no te afectaban un día y ya te alivianabas. Sí. Dicen los que estaban ahí con él. Nunca habíamos escuchado gritar a Dani. O sea, cuando se cae es así como, pues se levanta y así, ¿no? Y esta vez dice que gritaron, él es así. Y ya todos estaban acá remedándolo. Sí. Entonces tienes 25 años predicando. Tengo 25 predicando. Ajá. Wow. Cuando el tiempo pasa, uno quiere haber empezado antes. Casi todo lo que sabes que valió la pena. Y dices, ¿por qué no lo hice antes? En el caso de la predicación, pues obviamente es cuando Dios te llama. Porque antes de los 20 años, predicar era algo que no me interesaba hacer, no me gustaba hacer. Eres más de música. Sí, más de música. Y mis papás, como eran pastores hasta hace 5 años, mi papá murió hace 5 años y bueno, toda la vida siendo pastores. Cuando eres hijo de pastor, siempre hay como la presión de ¿cuándo vas a predicar? Y así. Y no me gustaba. Y a los 20 años algo me pasó. Pum. Siempre lo comparo como que Dios prendió un switch que estaba apagado y no fue nada extraordinario. No vino alguien a ponerme la mano y decir, vas a predicar o una visión. No. Simplemente recuerdo que fui a un evento a tocar y allí estuvo bien bonito, unos predicadores y la presencia de Dios bien bonita y regresé a la ciudad y yo sentía que algo estaba diferente. Recuerdo que me salí a caminar a la calle y pensando, sabía que algo estaba diferente y a los pocos días tuve mi primer predicación y ya se volvió mi pasión más grande, pero sí, ya tengo 25 años. Eso sí es perseverante. ¿Y predicaste en con jóvenes o en una iglesia? La primera vez prediqué en la iglesia de mis papás en un servicio de miércoles. Y Pero fue así de que tú le dijiste, papá, quiero predicar. Se me hace que mi papá me dijo que si predicaba y ya yo le dije que sí quería hacerlo. Mi segunda predicación sí fue en les llamaban campañas antes a los eventos al aire libre, una plataforma y así. Y ahí sí dije, no, pero es mi segunda predicación y, o sea, al aire libre y sí me daba mucho temor y total que me aventé. Por cierto, Caleb Muñoz, que pues es amigo de nosotros, él fue el que organizó eso y me dijo, te avientas y así. Y ya la tercera... Ya tenían ese entonces 40, Sí, ¿no? Caleb ya 60 creo en ese tiempo. Y yo así, haciendo cuentas, ¿no? Pero sí, así fue. Órale, qué padre. Fíjate que nos ha tocado ir a predicar así. No sé si te ha pasado, te iba a preguntar ahorita que estabas diciendo, como en eventos que haya poquitas ¿Gente? personas. Claro. Sí, y como que está más difícil, ¿no? Sí. O sea, cuando hay mucha gente, obviamente que si hay un mayor nerviosismo, tal vez, inicialmente antes de subir. Pero cuando hay muy poquita gente, a lo mejor antes de que te den el lugar no estás nervioso, pero cuando ya los tienes ahí es más fácil detectar que alguien bostezó, que alguien se está quedando dormido, o que alguien está atento, o que a alguien no le está gustando. Es más fácil detectarlo. Ajá. Algo que uno aprende en la predicación es a no observar a la gente, solo como que pasar una miradita. Pero cuando son bien poquitos, pues obviamente que ves todo, o sea, su mirada y todo. Sí, me pasó la semana pasada nos invitaron a predicar en El Paso. Que no lo vea la migra, por favor. No, Ay, no. No recibimos dinero. De hecho, nosotros dimos dinero. Sí. Entonces... No, es que fue en una iglesia así chiquita, nos escucharon en la televisión y pues... Ajá. Entonces llegamos, pues bien emocionados nosotros, ¿no? Entonces yo ya tenía como en mi mente la predicación y pues van a ser niños, van a ser jovencitos. Entonces en eso empiezo como... Está la hermana, un saludo para la pastora Rojo. Y le digo, oiga, aquí todos hablan español, ¿verdad? Y no, es que no vinieron los que hablan español.
Puro inglés. Justo no fueron los que hablaron. O sea, Sí. esa iglesia es en español. Ajá. Es hispana. Bueno, Ajá. este... No, dice ella que la de español. totalmente. Ajá. Ok. Ujú. Entonces, pues eran poquitos niños y habían unos chiquitos. Entonces los más chiquitos sentaron enfrente. Entonces yo así de... Yo nunca he predicado que alguien traduzca. Entonces estaba Ay, lo están preparando. No, Dios lo estaba está preparando. estaba una hermana y estuvo súper padre, todo salió súper bien, pero sí como que algo es diferente porque no estás como fluyendo todas las palabras. Y veía a los dos niños estaban chiquitos. Y estaban dormidos. Los otros sí bien atentos, pero los otros estaban así como que... Sí, sí, y los tenías mero enfrente, ¿no? Mero enfrente y yo así de que... Y luego una niña así Estaba de que... bien obligado, yo creo. Lo movía así y así de que no se despertaba. Y luego le digo, no lo muevas, así está bien a gusto. Y ya los otros como que bien atentos, pero esos niños... Y es que estaban chiquitos. Como Sí, que... ese es el problema, lo que te digo. Si fuera mucha gente, pues se queda dormido uno allá, otro acá y Y no no hay pasa problema. nada. Pero pues ahí... Sí, enfrente así como que estoy haciendo mal. Así. Ay, Sí, porque el año pasado fuimos a un campamento y ahí eran como 500 jóvenes. Ajá. Y yo estaba bien nerviosa por la cantidad, pero pues nunca, de verdad, no sé, nunca vi una cara. O sea, yo nomás veía luces y Ajá, ya, pues, ándale. prediqué y todo y pues nunca me puse Exactamente. nerviosa porque no vi si Sí. les interesaba. Sí, si no por les eso dije, interesaba. a lo mejor le pasó igual. Y muchos de nuestros jóvenes les apasiona el predicar, les apasiona la parte de, ay, qué padre predica. De hecho, a ti te tienen como que padre Beto habla la palabra, le explica bien, porque no siempre nuestros oídos como que están abiertos todavía a entender la palabra, ¿no? Entonces, cuando la entienden, la disfrutan, pues es ahí donde hay a veces un cambio. Sí. Y quieren predicar, pero pues no dan el trabajo que se necesita para predicar. Algo que nosotros hemos aprendido y ahorita que te escuchaba yo decía, ay, sí es cierto, siempre que predico digo, ¿por qué no empecé antes? ¿Por qué en más de estar a los 16 años viendo telenovelas, por qué no me puse a estudiar la Biblia, Sí, sí, verdad? sí, sí. Porque ahí es donde te das cuenta que perdiste mucho tiempo. Pero es diferente cuando sabes que tenías una relación con Dios, o sea que no era por ti, sino porque Él todavía no te había llamado a hacerlo. Porque aparte creo que hay un momento en el que Dios te llama y otro en el que te envía. Y entre uno y otro pueden pasar años. Esa es otra cosa. Okay. Que a veces tú sabes en tu corazón que Dios tiene contigo el pastorado, pero eso no significa empezarlo ya. Entonces es un tiempo de preparación. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, prepárate pues para mañana, cuando Moisés quebró las tablas y luego que hay que subir otra vez, pero tienes que alisar las tablas, prepárate para mañana. Entonces el mañana representa en muchas cosas, simplemente después, pero tú haz tu parte, o sea, estar preparado. Lo triste es cuando sabes que no te preparabas, que no tenías una relación con Dios, o sea, todo eso estaba como fuera de tu mente, de tu corazón. Ahí es donde dices, ¿qué hubiera pasado si hubiera buscado a Dios antes? Y aparte que el ministerio es bien bonito, pero también se va a acabar. O sea, lo que perdura desde el principio hasta el final de nuestros días es nuestra relación con Dios, porque somos desechables, o sea, siempre va a llegar otro más joven, más capaz, con nuevas ideas, y te vas a ir dando cuenta que todo tiene su tiempo y eso va a terminar. Y cuando pasa la vida y empiezas a disfrutar de relacionarte con Dios, ahí sí dices, ¿por qué no me relacioné con Él desde que mi papá me decía ponte a orar, o que el pastor decía vénganse a orar? O sea, ¿por qué no lo hice desde ahí, cuando ya le agarras el sabor? Y ahí sí te queda claro que Dios quería desde cuándo que te relacionaras con Él. O sea, eso sí es desde el inicio. Desde el inicio, ajá, exactamente. Ya en un ministerio, porque podemos caer en el otro lado de apresurarnos y de adelantarnos con tal de que cuando vemos a otros decimos, a él parece que se arrepiente de no haberlo hecho antes, lo voy a hacer ya, y me adelanto, y hay cosas que ese es el otro lado de la moneda, que echamos a perder por adelantarnos, ¿no? Por desesperados, y hay muchos casos así en la Biblia. Pero el caso es que, por ejemplo, Heller empecé a los 29 años. Y allí todavía más es así de que yo escucho a otros que dicen, yo empecé en la música a los 20
o menos y dices, no inventes, o sea, ¿por qué no empecé Healer antes? Pero por ejemplo la música sí la empecé desde chavito. Okay. Pero así la banda y lo mismo, sé que Dios me tenía en ese tiempo. Lo que pasa es que una banda es otro tema porque también hay que tener como que cierta madurez para conservarlo. Es que para iniciarlo lo puedes hacer desde chavito, pero para permanecer y conservarlo, creo que se requiere otro tipo de cosas. Y sí, una de las cosas que más nos preguntan los jóvenes es la espera, ¿no? ¿Cuándo es esperar? ¿Cuándo es avanzar? ¿Cuándo es dar pasos de fe? Porque luego hay este tipo de versículos que dices, la fe sin acción pues es muerta, ¿no? Ajá. Entonces así como que, bueno, yo estoy ahí, pero pues no sucede nada, entonces, bueno, espero. Y luego otra persona llega y lo, no, es que la fe, tienes que accionar. Entonces como que es, sí, no, cuándo sí y cuándo no. Y ahorita que decías que hay cosas que se arruinan cuando a veces no estamos listos para recibir algo o para hacer algo. Y esto pues, es aplicable con todo, ¿no? Con una casa, no sé, con hijos, con casarnos, con un ministerio, no sé, con los dones que Dios ha puesto en nuestra vida. Y qué importante es saber los tiempos que Dios está teniendo en nuestra vida, porque no es lo mismo lo que está sucediendo a lo mejor contigo que lo que está sucediendo conmigo. Sí. Yo he visto en la Biblia mucho el caso de lo que Dios hace hasta que caminas. El caso, por ejemplo, de Moisés, dile al pueblo que avance. El caso de los leprosos, ellos claman a la distancia a Jesús y Jesús dice, vayan y muéstrense al sacerdote, y mientras iban caminando fueron sanos. El caso de los que servían el vino en las bodas, Jesús dijo, vayan y muéstrenlo al maestresala, y mientras iban, vino el milagro. A los muchachos que no saben cuándo, qué tanto esperar, y a los adultos, el asunto es cada día dar un paso en dirección a lo que anheles, aunque no esté sucediendo nada. El asunto es ir. Por ejemplo, me gusta mucho el caso del paralítico que estaba junto al estanque de Betesda, duró 38 años en la misma condición, no lograba nada. Y 38 años así. Cuando Jesús llegó y le preguntó, ¿quieres ser sano? Él dijo, entre tanto yo voy. Alguien entra primero que yo porque no tengo quien me ayude. Pero me encanta la respuesta porque cuando quieres vas. O sea, cuando Jesús le pregunta, ¿quieres? Creo que el decir, entre tanto yo voy, es una manera de decir, es que sí quiero. El que quiere lo intenta. Y yo digo, él era paralítico y dijo, entre tanto yo voy, ¿cómo iría? Y yo siempre pienso, yo creo que arrastrándose. Pero el asunto es que cada día como que tenía en su mente a dónde quería llegar e iba en esa dirección. Aunque no lo lograba, hasta después de 38 años sucedió. Pero el asunto es todos los días decir, pues voy en esa dirección, aunque no pase nada. Creo que el esperar no significa no avanzar y quedarte allí estancado y la vida avanzando y así. Hay de casos a casos. Pedro, por ejemplo, deseaba caminar sobre el agua, pero no fue hasta que él le dijo a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Entonces yo sé que hay otros casos en donde definitivamente tienes que esperar realmente que Dios te diga, ven, o sea, es el momento, te dé luz verde para hacerlo. Sí, ahorita antes de entrar al aire, hablábamos de que yo siempre te he visto como una persona que persevera, ¿no? A lo mejor, no sé si así lo sea, pero he visto, no sé, la banda, que pues ya tenemos algún tiempo conociéndola, hemos visto como ese cambio, porque sí, no recuerdo cuándo hubo como ese cambio, o no sé si tú sentiste como ese cambio, pero yo lo noté en tu vida, que llegaste a predicar así como que, o sea, yo no sé por qué no grabas tus predicas y predicas súper chido. Gracias. Pero como que algo pasó que una vez lo escuchamos en nuestra iglesia que dijimos, ¿Beto? O sea, Beto está predicando este tipo de palabras. Yo sé que es estar con el Señor, estar orando, tener una comunión con el Señor, pero como que cuando pensamos en ti, pensamos en perseverar, en estar como picando piedra, el intentarlo, el no estar esperando, sino intentarlo. Y creo que a veces a los jóvenes les pasa algo que no les gusta intentar, no les gusta esperar, el proceso que a veces lleva,
nosotros lo hemos visto en el podcast, ¿no? Ya tenemos, como te comentamos, como 1 año. Entonces al principio sí fue así de que veíamos 5 vistas y era así que wow, o sea, 5 personas nos estén escuchando y era nuestra familia, ¿no? Andrés, tú y yo, Sí. de diferentes canales. Pero creo que en lo que puedo decir del podcast o algo así que estemos grabando es perseverar, es estar intentando, estar subiendo videos, estar intentándolo. Entonces, te digo, algo que yo he visto en ti es que has sido una persona que persevera, que has estado como pues picando piedra, intentándolo. No sé si tú lo hayas sentido así o así sea. Así es, o sea, totalmente. Porque no creo que no suceda nada en tu vida difícil, ¿no? No, es que definitivamente así es. O sea, creo que todos siempre anhelamos llegar a un punto y hay gente que se le da bien rápido, la verdad, y llegan ahí como inmediatamente. Hay un montón de cosas que suceden. Una de ellas, la más difícil acerca de perseverar, es que siempre tienes que hacerte la pregunta: ¿eso a donde yo quiero llegar es algo que Dios tiene para mí? Y creo que en el perseverar tienes que estar dispuesto a que no sea algo que Dios tiene. O sea, caminas en esa dirección, pero es posible que nunca llegues. Y a pesar de nunca llegar, creo que fue mucho mejor intentar ir allí. De hecho, en la Biblia, en Hebreos, me sorprende porque muchos de estos llamados héroes de la fe no vivieron lo que esperaban y lo que se les había prometido, pero siempre como que su mente, su mirada estaba allí y caminó en esa dirección. No sé, Moisés no entró a la tierra, pero siempre yendo en la dirección que él entiende que Dios lo está llevando. Yo comento esto porque, por ejemplo, cuando eres músico, anhelas grabar, viajar, y que si no es lo que Dios tiene. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Prepararme de la mejor manera, hacer mi mejor parte y estar dispuesto a que a lo mejor eso no es. Si soy pastor, a lo mejor anhelo tener una congregación de 1,000, 2,000 personas. Y a lo mejor por más que lo haga bien, tengo 50 personas, 100 personas. Y yo estoy seguro que no hay pastor que tenga 100 personas que no anhele tener mucho más. Pero creo que en el perseverar está como que el saber, bueno, hoy por hoy estoy aquí y no sé si me toque estar en otro lugar, anhelo, pero si no es así, soy feliz. O sea, como que en la perseverancia tienes que aprender a tener contentamiento, porque yo sí me veo más allá, pero también siempre me hago esa pregunta. No dejo de caminar, pero digo, ¿y si Dios no lo tiene? Entonces es como... ¿Y cómo no llegar a la frustración en eso? O sea, es difícil, ¿no? Porque dices tú, sí, anhelo o no anhelo, deseo o no deseo, pero mi corazón como que a veces no aguanta tanto de esforzar y luego no ver, y esa parte de la voluntad de Dios, y si no es, y si sí es, el contentamiento tiene una parte súper importante. Sí, porque yo sé que hablamos mucho de soñar y cuando predicas de soñar y todo eso es un mensaje muy aplaudido y muy aceptado. Sin embargo, obviamente tengo que entender, como David dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. No todo lo que sueñe es algo que Él tiene para mí. Entonces, sí te puedes frustrar. A mí me encanta Juan el Bautista por su identidad, porque cuando la gente iba a él y le dicen, pues tú, ¿quién eres? Es una pregunta que le hacen. Y me gusta mucho que él responde, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Entonces, tengo claro lo que hago y dónde. O sea, es en el desierto. Y yo no lo veo frustrado ni nada. O sea... Él entiende su lugar. Él entiende su lugar. Entonces, el que persevera otra vez, no es que no
no sueñe con ir más enfrente. Sí sueña y es caminar y así. Yo anhelo, honestamente, se los digo aquí en confianza, como predicador, me encantaría viajar por muchas ciudades. ¿Por qué? Yo le digo a Dios, yo quisiera llevar el mensaje que me has dado a mucha otra gente. Me encantaría. Con la música igual. Honestamente es más predicando. Pero lo mismo, vuelvo a decirme, yo hasta ahorita le agradezco mucho a Dios por donde me ha permitido estar y no sé dónde más me permita. Pero de repente ves la agenda de otro predicador y dices, no inventes, anda por... Inventando, no puedo el lunes y nada que vacío, sí, no. Sí, o sea, ves que anda por todo el mundo así. Y casi siempre uno dice, llegará tu tiempo, pero yo creo que no siempre es correcto eso, porque a lo mejor no es así como Dios lo quiere. A lo mejor no es todo el mundo, a lo mejor es el estado de Chihuahua. Uno no lo sabe. Entonces, otra vez, o sea, el perseverar sí es no rendirte, es seguir en esa dirección, porque ¿y qué si Dios sí quiere? Entonces, no me rindo y sigo y voy en pos de eso y me preparo y hago lo mejor. Pero me sueño en un estadio y resulta ser que estoy últimamente predicando en iglesias de 10 personas. ¿Qué voy a hacer con eso? O sea, decir, no, esto no. O bueno, esto es ahorita, pero mañana es el estadio. Entonces las 10 personas es como un por mientras. Y no es así. O sea, ¿y qué si es esto? Es la pregunta dura, pero ¿qué si es esto? O sea, estarle predicando a un montón de gente de iglesias de 10, ¿con qué actitud me voy a parar enfrente? Claro. O sea, es estar agradecido y tener contentamiento. Es un privilegio que Él me haya llamado a hacerlo. Entonces... Es que cuando luego, bueno, a mí me pasa mucho que, no sé, a veces preparas la mejor reunión, ¿no? Y le echas muchas ganas para los jóvenes. Pues a veces los jóvenes llegan, no voy a decir, ¿verdad? Aquí no voy a... En mis jóvenes no pasa, Andrés. En otros yo creo en tu iglesia, pero no. Y como que no ves lo que anhelabas, no lo que pensabas. Sí. Pero yo, o sea, vuelvo al inicio y digo, es un privilegio que tú me hayas llamado para predicar. O sea, para mí es un regalo hasta hablar de Dios, tener la libertad de predicar a Jesús, de decir que es mi papá, que estoy con Él. O sea, debería de ser suficiente. Me gusta mucho la palabra, bástate de mi gracia. O sea, a veces anhelamos tanto y no es malo anhelar, pero también es suficiente Él. O sea, debería de ser suficiente. O no das tu 100%, ¿no? A lo que estás como... En lo que piensas de los estadios, en lo que piensas de... quiero estar en este lugar... con las 10 personas que estás, como no das tu 100%, o sea, estás enfocado en otra cosa. Nos ha pasado totalmente a nosotros. Lo hemos dicho aquí en un podcast. Cuando fuimos líderes de jóvenes, era de que nada más era Andrés, Andrés que estaba más chiquito, y el hermano de Gaby. Y nosotros teníamos que llevarlo y nosotros preparábamos una plática así de que... Sí. La mejor plática que puedas. Y veíamos nada más a ellos dos y era así como que... ¿Y si la cancelamos mejor? ¿Y si nos vamos al cine? Y como que en ese tiempo era... No, pues, o sea, nosotros nos preparamos para esto. Y ahorita que vemos más jóvenes... creo que es el mismo sentir, la misma pasión. Pero digo, el no desenfocarnos, el no estar pensando en eso, porque dijiste algo, y si no, y si es esto lo que Dios tiene planeado, porque una de las cosas que yo puedo ver en tus redes sociales, porque no eres tanto de redes, no pero lo que he visto es de que siempre das gracias en donde predicaste, que yo te he visto en muchos lados. Casi lo único que subo a las redes es el agradecimiento. El agradecimiento de que hoy estuve con estos pastores, gracias a Dios, y estuve en esto, y estuve en lo otro. Y digo, o sea, qué chido es poder agradecer donde Dios te tiene. A lo mejor y nosotros no vemos es que yo quiero estar llenando estadios, es que pero creo que eso es la clave, el agradecimiento por dónde estoy ahorita, qué es lo que estoy ahorita, porque... Nos ponemos a pensar y digo, o sea, en verdad necesitamos un altar para predicar. O sea, en verdad necesitamos 1000 personas para predicar. Cuando hay personas en el camión, hay personas en la calle, en tu familia, que no les estás predicando. Exacto. Entonces, algo que me ha enseñado a mí Dios es, o sea, ¿qué está pasando con tu familia? O sea, ¿quieres estar predicando
en El Paso, quieres estar predicando en tu iglesia, pero ¿qué está pasando con tu familia? ¿Qué está pasando con tus amigos en la escuela, en el trabajo? A veces ni saben que somos cristianos, ¿no? En el trabajo. Sí, entonces creo es algo que me gusta de ti, que siempre estás agradeciendo donde estás. Y a lo mejor tú lo ves, no que lo veas pequeño, ¿no? No lo quiero poner así. Pero yo lo veo y digo, mira, el Beto anda predicando en muchos lados. Entonces yo le doy en donde me inviten, la verdad. Siempre lo he hecho así. Y hay gente que me ha dicho, ya deberías de ser como más selectivo. Y yo no me imagino llegar delante de Dios y ¿por qué no fuiste ahí? Y o sea, decir, pues, no sé por qué. Gracias a Dios que no es selectivo. Por eso está aquí. No, pero, o sea, yo digo, yo a lo mejor puedo soñar con lo que tú tienes y tú sueñas con lo que otra persona tiene. Con lo que ustedes tienen. Ese es el punto también. Ajá. O sea, es difícil como decir, entonces, ¿qué quieres? Entonces, vuelvo a lo inicio, ¿no? Bástate de mi gracia. A veces es... Ok, Dios. Y hay un versículo que no sé si lo han leído, pero me venía ahorita al tema, que es Proverbios 13:12, que dice, la esperanza que se demora es tormenta del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y eso, yo estaba leyendo un libro y venía y hablaba sobre el paralítico ahorita que estabas mencionando esa parte. Y digo que a veces las promesas que se tardan es tormenta al corazón. Sí. Y ahorita por eso te decía, ¿cómo le haces para no frustrarte? Porque la perseverancia no solamente es... Yo no lo veo solamente en la iglesia, en la música, sino lo veo en tu persona, ¿no? En tu familia. Un matrimonio es perseverar. Porque a veces decimos, perseverar pues en el trabajo, pues porque tienes que comer. O sea, tienes que trabajar. Pero a veces no es tan ilegal o no es tan mal no estar con tu esposa, porque a lo mejor eso puedes flojear, pero no. Una persona perseverante persevera en su matrimonio, en como todas papá, las áreas. como papá, como pastor, como esto, como... Entonces, es una palabra amplia que a veces nada más la queremos usar para ganar algo. Ándale. Sí, es en todo. Yo creo que va muy ligado a la resistencia. Para poder perseverar tienes que soportar. Y yo creo que el cristianismo es así y en todas las áreas. O sea, claro que es bien bonito cuando ya tienes tu esposa, tus hijos, algo que anhelabas, ya lo tienes allí. Yo creo que eso te ayuda a entender, bueno, hay ciertas cosas que a lo mejor todavía no llegan, pero ya tengo lo más importante. O sea, en mi caso, por ejemplo, mi familia, mi esposa, mis niños, yo creo que después de Dios es lo más importante. Y todo eso yo creo que es suficiente como para decir, bueno, todo lo demás que anhelo, llegue o no llegue, pues le doy muchas gracias a Dios. Lo que tú has dicho, que lo decías ahorita fuera de los micrófonos, o sea, de entender que Dios lo es todo, ya tengo a Dios y es suficiente. Pero si pongo atención, me ha dado tantas bendiciones y pues la cosa es mantenerme. Ahora, en todo lo que tenemos de Dios, la familia y todo, hay que aguantar en momentos difíciles, tentaciones, luchas, en pruebas, es resistir, o sea, y es perseverar hasta el fin como cristiano en todo lo que Dios te ha dado, en tu caminar con Él, o sea, mantenerte ahí, porque pues la verdad es que resulta ser que hay quienes en el ministerio perseveraron, pero en el matrimonio no, y ya es así como si lo hubieras metido al corazón que le metiste al ministerio acá. Y entonces es perseverar en todas las cosas, o sea, como papá, en todo. ¿En alguna situación que nos quieras compartir donde tuviste que aplicar esa resistencia, que fue como algo que a lo mejor marcó tu vida? Yo puedo a veces venirse a mi mente, ¿no? El recordar algo que en ese momento quería
¿verdad? Salir corriendo, destruir todo lo que había a lo mejor construido en Dios o en mi familia o lo que sea, pero nos podrías, no sé, regalar alguna situación que tú pudieras resaltar esta palabra como tal. Mira, les voy a ser sincero, nunca ha habido algo que me lleve a un punto de pensar, quiero dejarlo todo. O sea, le agradezco mucho a Dios que nunca ha habido algo así. Pero ha habido cosas que siento yo que han tardado mucho en irse, en desaparecer, y me quiero desesperar. Voy a contarles algo que es muy difícil de explicar todo, pero en algún momento escuché una noticia que me sacudió tanto, que me causó como un desajuste en mis emociones. Y había como un temor que se apoderaba de mí. Y, por ejemplo, yo predicaba y bajaba de predicar y al ratito, ¡pum! Y llegó un momento que yo pensé, esto ya es como espiritual. De momento en mi mente fue como si alguien hubiera abierto, así lo comparo, una compuerta y fluyeron pensamientos que nunca habían fluido. Con un montón de ideas de muchas cosas, como que de alguna manera querían robar mi identidad. Y esto me sobrepasaba. Yo no podía quitármelo. O sea, es de esas cosas que yo platicaba con mi esposa, con mis papás, con 2 amigos pastores, y para ellos era a lo mejor como, no que lo vieran muy fácil, pero al escucharme contarlo parecía que con una oración y ya pues como que rápido se iba a quitar. Pero yo que lo tenía me duró meses y nunca se me olvida que un día, es la única vez que yo tengo un recuerdo, que yo le dije como molesto a Dios, ¿qué más quieres que yo haga para que se me quite? O sea, oro, estoy en tu palabra, y me sentí como molesto. Ese día agarro la Biblia y sin buscarlo leo un pasaje que dice, ¿acaso el barro le va a decir al alfarero qué hacer? Y yo, pum, o sea, me quedó claro que Dios me lo estaba diciendo a mí y que Él me tenía en la rueda y el tiempo que Él quisiera tenerme allí. Y para mí ya era como suficiente, o sea, yo ya decía, para empezar, yo pensaba, es que no es necesario ni que yo esté pasando por esto, y por qué tanto tiempo y así. Hasta que no se me quitó en un momento. Se fue desapareciendo poco a poco hasta que me di cuenta que esto ya no estaba. Y en esa ocasión, honestamente, me fue difícil porque duró unos meses y sí me quería como desesperar. Mi papá me decía, no pierdas la calma y así. Y le agradezco a Dios que salí de ahí. Entonces, hay muchos detalles a lo mejor que tendría que contar más de cómo me sentía. A lo mejor ahora cuando la gente cuenta de que les da ansiedad y así, yo no me considero una persona como que vive eso, pero creo que en esa etapa era algo, creo que como similar. Y esto me hizo pensar en muchos cristianos que tienen una enfermedad y que ya oraron, que ya creyeron, que han hecho de todo y ayunaron. Gente que anhela ser mamá, ser papá y ya hicieron de todo, oran y no pasa nada. Entonces me ayudó mucho para pensar en muchas cosas que mi esposa me decía, es que no somos exentos de nada. Cuando uno es cristiano como que piensas, esto no me va a pasar a mí, algo así. Y una vez que estás como adentro de una situación, aprendí también como predicadora a no decirle a la gente, hoy Dios te va a sacar de ahí, porque yo digo, ¿y yo cómo sé? Claro. Por más fe que yo tenga, que si Dios quiere tenerlos días, meses, años en la rueda allí, solamente Él sabe qué onda. Entonces, esa vez sí para mí fue así como, ¿por qué no se acaba esto? ¿Por qué no se me quita? ¿Por qué no se me va? Y eso lo podemos aplicar en muchas cosas, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido esos pensamientos y esas situaciones donde ¿hasta cuándo, Dios? Leía el libro que te mencioné ahorita y este versículo se escucha bien. La esperanza que se tarda es que dijimos tormenta. Imagínate, o sea, yo sé que Dios no anhela que nosotros tengamos
tormenta en nuestro corazón, pero hay situaciones que nos hace tener como esta parte hasta de tener empatía con alguien más, de conocerlo de una manera diferente en la relación con Dios, algo que nos hace falta a nosotros vivir para poder crecer, porque pues no solamente Dios quiere hacer algo en ti, sino o sea, dentro de ti. Sí. Y es algo que a veces necesitamos pasar, pero todas las preguntas que luego ahorita estabas diciendo mientras que pasabas esa situación, es aplicable para cualquier situación donde Dios ya, o sea, y pasa al frente y yo voy a pasar al frente y no, es que déjame oro por ti, y así como que yo también ya he orado por ti. Sí, o sí, sea, sí. O sea, yo también ya oré por mí. Sí, ya también oré. Exacto. Mira, de ese pasaje, es mejor el tormento por esperar en Dios que el tormento que pueda venir por no haber sabido esperar y adelantarte. Creo que es mejor un tormento dentro de la voluntad de Dios que un tormento fuera es terrible, porque ese tormento de espera es un tiempo nada más. Pero a veces puede ser un tormento de toda la vida por haber tomado una decisión así incorrecta, terrible, o tormento que le puedes provocar a otros. Digo con todo respeto que hay gente que en un momento de espera se ha suicidado porque ya piensan hasta aquí, y el tomar una decisión por no haber aguantado más en medio de la situación que tenían provoca un tormento de por vida en el corazón de quien amaba a esa persona. Entonces, por más que sea tormentoso el esperar, es mejor hacerlo. David decía, pacientemente espera en Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Entonces es como un juego de palabras pareciera, pero es pacientemente en el pozo de la desesperación. Es como que humanamente hablando, en ese pozo era para estar desesperadísimo, pero logré hacerlo con paciencia. Hasta que en algún momento, pues lo que le está diciendo, Dios me sacó de ahí y puso mis pies sobre la piedra. Entonces yo a veces digo, Señor, ¿por qué no nos sacas rápido? O sea, en cuanto clamamos a ti. Sin embargo, es que es necesario. O sea, es necesario ese tiempo, porque nos enseña a esperar. Si no, nunca lo aprenderíamos. Oye, hay un dicho que luego dice que no es, ¿verdad?, bíblico, pero es aplicable en este tema, porque a veces decimos, Dios, dame más paciencia, ¿verdad? Y hablamos sobre la paciencia, Dios, pero sí, dámela ya. O sea, ándale, todo desesperado. Sí. Ándale, justo así. Sí, está padre. Sí, ahorita que venía, que estaba pensando como en lo del podcast, y me ha pasado que le he dicho a Dios, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Y a veces, y me ponía a pensar, pero tu voluntad, pues ya sabemos que es buena, agradable y perfecta, ¿no? Y lo venía como asimilando, porque a veces lo podemos solamente orar a Dios y que se haga tu voluntad, pero quiero que se haga mi voluntad, ¿no? O sea, y en la oración viene otro. Muy dentro de mí, quiero que se haga mi voluntad. Sí. Como decías, ¿no? Quiero ya paciencia, pero ya. Ajá. O quiero esto, pero ya. Pero que se haga tu voluntad. Pero que se haga tu voluntad. Entonces me ponía como a asimilar lo bueno, agradable y perfecto. Y decía, pues, bueno, o sea, la voluntad de Dios, pues, siempre va a ser buena para nuestra vida. Agradable, te vas a sentir bien con lo que Dios decida para tu vida. Te vas a sentir bien. Y perfecta, decía, pues, Dios tiene mejores planes para mí que los que yo puedo tener. O sea, si su voluntad es que, no sé, algo bien común, ¿no? Esta casa no sea para mí. Si es tu voluntad, pues tú tienes mejores planes para mí. Tú sabes lo que es bueno para mí. Dice un versículo que nuestros padres hacen cosas malas y nos hacen bien. Ahora imagínate Dios, que es perfecto, que es bueno. Entonces me ponía a asimilar y decíamos, o sea, que se haga tu voluntad, pero que tanto estoy creyendo que sí se haga tu voluntad, que no se haga lo que yo quiero. Sí. Porque es bien fácil en el proceso, ¿no? De que lo decías, pero ya, o sea, ya quiero que pase esto. ¿Qué más me falta? ¿Qué oración? ¿Qué versículo? ¿Qué servicio? ¿No? Exacto. A veces hasta a eso podemos llegar a decir, es que me falta servir más, yo creo. Y a veces no es así. Sí, a veces no es así. O sea, a veces es simplemente el tiempo que hay que esperar, y a veces es que Dios... No, por ejemplo,
también me pasa como predicador, no solamente estar en un lugar, sino anhelo que pase algo en ese lugar que he visto que pasa con otros. Entonces, que veo que levantan la mano y todo el mundo sintió a Dios y así, y cosas así. Entonces, a veces uno dice, ok, yo creo que lo que me está faltando es orar 2 horas y ya no 1 hora. Y luego ora las 2 horas y luego no pasa, ¿no? Yo creo que es ayunar. En la mañana, a las 5 sí, de en la madrugada. mañana. Y luego ya cuando lo haces y te das cuenta que simplemente hay cosas que por alguna razón Él no va a querer nunca o simplemente van a suceder en el momento que Él quiere. El tema de la fe es bien complicado, pero Sadrach, Mesach y Abednego, lo que dijeron frente al horno, para mí es un gran ejemplo de fe, porque ellos dijeron, Dios puede librarnos de este horno. O sea, ahí está la fe de que sabemos que tiene el poder. Pero ellos dijeron, ¿y si no? Y eso no es falta de fe. O sea, ellos dijeron, ¿y si no? Sépase que no vamos a adorar a tus dioses ni nos vamos a inclinar ante la estatua. O sea, en otras palabras, estamos muy conscientes de que Él puede hacer algo, pero también conscientes de que a lo mejor Él no lo quiere hacer. Y si Él decide no hacerlo, nuestro corazón no va a cambiar. Y yo creo que la fe es eso, es como el que le dijo a Jesús, si quieres puedes sanarme. O sea, es entender que al último depende de su voluntad. Seamos sinceros, Dios sana enfermos, pero no los sana a todos. Él hace milagros, pero no los hace con todos. Él es así, o sea, Él es Dios, y creo que la fe es creer que Él puede hacerlo, esperar que Él lo haga, pero también estar consciente de que quizá en su voluntad no está el hacerlo, y al fin y al cabo debo de estar contento con su decisión. Y una de las cosas que a veces estorba para no perseverar son lo que pasa fuera, ¿no? O sea, las personas que luego tienen este tipo de comentarios, a lo mejor las esposas, los hijos, no sé, voy a poner un ejemplo que a veces tú dices, no, yo estoy tranquilo, o sea, yo estoy esperando en Dios, ya sea, no sé, una novia, lo que sea, ¿no? Lo que tú estés deseando y anhelando. Pero luego como que hay personas que es de, pues tú ¿cuándo te vas a casar? Sí, Pues, la presión social. Así de, sí. Pues ya tienes 30, ¿no? Sí. ¿Cuándo vas a tener hijos? O no has sacado tu casa, o tu carro todavía ya tienes mucho tiempo. Entonces, en medio de estar a lo mejor tú firme en esa parte de ir caminando con Dios, de que, bueno, Dios, voy ahí a tu par, voy ahí a tu paso, tú ayúdame, escuchas luego voces. Sí. Y ahí es yo es donde siento que luego somos personas, ¿verdad? Que sentimos y como que a veces nos mueven, ¿no? Nos mueven esos comentarios porque yo pensaba en este tema y decía, ¿cómo podríamos nosotros estar estabilizados en la fe? O no sé si se pueda decir como tal, porque hay jóvenes que están un día, ¡uy! Dios es lo máximo, y otro día, no, mejor ya no hay que ser cristianos. Y luego una mujer, ¡uy! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego otro día, no puedo jamás. Sí. Y en esta parte de perseverar y este tema que yo creo que es necesario para todas las personas, ¿cómo podrías tú ayudarnos a que nosotros estemos en esa parte, ¿no? En esos picos de glucosa, de fe, ¿no? Que a veces es de, wow, yo he vivido situaciones difíciles que a veces no lo contamos como tal en la audiencia o en algunos jóvenes porque, no sé, creo que es a veces nuestra intimidad, ¿no? Pero yo me he hecho la pregunta de, ok, ¿te irías de Dios? Y yo, irme de Dios no es opción. Yo le digo a Dani, lo que tenga Dios para nosotros, alejarme de Dios no es opción. Exacto. No es opción, y es algo que me ha ayudado mucho en mi diario vivir, no es de, ok, esto no está pasando, pero no es opción. O sea, para mí, también decimos que divorcio no es opción. O sea, no viene dentro de opción 1, opción 2, no, es vamos a arreglarlo, vamos a hacer algo, pero... Y cuando ya lo sacas de tu opción, pues ya no. Exacto, sí. Bueno, tú acabas de mencionar la presión social, y bíblicamente hay casos muy importantes de cosas que no debieron hacerse, pero por presión social. Pilato, yo entiendo que no quería crucificar a Jesús, pero la gente gritaba, crucifíquenle. Aarón acabó edificando un becerro de oro porque la gente quería tener ahí su Dios.
Entonces a veces uno deja de perseverar en lo que tú ya entendiste que tienes una convicción en tu corazón, y a veces la gente te hace tambalear, porque el muchachito le dijo a Dios: tengo 18 años y no quiero tener novia hasta los 20, hasta los 22, porque yo en este tiempo quiero dedicarlo, no sé, a la escuela, a prepararme para esto. Y viene la presión de los amigos y ¿por qué tú no tienes novia? O quiero casarme hasta tal edad, o ¿por qué no te has casado? O queremos tener hijos hasta tal edad y ¿por qué no tienen hijos ya? O un montón de cosas. Pero si mal no recuerdo, fue la esposa de Abraham la que le dijo: ¿por qué no tienes un hijo con tu criada? Porque en la espera no llegaba. Entonces el escuchar a veces lo que otra gente dice, y él lo hace, y desde ahí ha venido una generación terrible a través de Ismael. Y no perseveras en lo que ya en tu corazón estabas tranquilo y teniendo una convicción, una seguridad. Entonces definitivamente creo que se necesita mucha firmeza para decir esto es lo que soy. Hay muchas cosas que involucran el perseverar, pero una identidad muy clara, el saber quién eres en Dios, todo eso, porque debes de saber que van a venir un montón de opiniones y vas a ver muchas cosas que te van a querer hacer tambalear, y tienes que mantenerte en lo que ya quedaste con Dios, en lo que ya hablaste con Él, y pues mantenerte ahí. No es fácil perseverar, pero si Dios nos permitiera llegar a viejitos y un día estar ahí sentadito en un sillón y arrugados y poca fuerza, y en el archivo de nuestra memoria podemos darnos cuenta que logramos aguantar en los momentos más difíciles, creo que vamos a estar ahí con una sensación de satisfacción enorme. Porque por otro lado, creo que lo peor que nos puede pasar es llegar a ese punto, a los años altos de la vida, y decir: ¿por qué no perseveré? O sea, ¿por qué no aguanté en esa temporada de tormenta? Y lo peor es que nunca sabes cuando estás a un paso de llegar. Y a veces uno se rinde en el último y nunca sabes. A veces uno quisiera que Dios nos diera más adelantos y dijera: el día de mañana va a pasar. Pero Él no lo hace así. ¿Y por qué no lo hace así? Porque justamente no aprenderíamos esto de lo que estamos hablando. O sea, perseverar en Él, y nuestra vida está en sus manos y Él sabe cuándo. Sí, vemos tantas historias en Facebook, ¿no? De futbolistas, de deportistas que sale que perseveraron. Una vez escuché a Usain Bolt, me parece que duró tanto tiempo entrenando para solamente correr 10 segundos. Sí, es cierto. Entonces es así como que nosotros queremos bien rápido todo. Nosotros también lo hemos dicho en los podcasts, que ahorita como que la juventud quiere todo rápido, ¿no? Quiere todo. Y has dado un ejemplo grandioso, porque Usain Bolt cuenta cómo se preparó 4 años para unos olímpicos. No sé si eran olímpicos o era un mundial, y se adelantó. Antes de escuchar pues el sonido del disparo de la pistola, él se adelantó y fue sacado de la carrera. Entonces también es un gran ejemplo de: puedes prepararte, pero te adelantas un segundo y la verdad que puede echarte a perder todo. No. Sí, pero al final de cuentas todo lo que hizo, pues al final ganó la medalla. Y no ha habido nadie como él. Ajá, y vemos a tantos futbolistas, no sé, Cristiano Ronaldo, que lo vemos que él perseveró y ahorita está donde está, y a veces nosotros no queremos pagar ese precio, ¿no? El perseverar, el esperar. Y hay un versículo que me gusta, Eclesiastés 3:1, perdón, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo del cielo tiene su hora. Ándale, entonces aquí está en la Biblia, o sea, no te lo estamos diciendo nada más nosotros, sino Dios te está diciendo que hay que esperar. A lo mejor y mañana ya está tu milagro, a lo mejor no podemos poner una fecha exacta. Exacto. Solamente Dios lo sabe, pero al final de cuentas es la voluntad de Dios, y creer en su voluntad, en lo que decía ahorita, o sea, buena, agradable y perfecta. O sea, Él sabe mejor que nosotros lo que es bueno para nosotros.
Entonces, creo que el esperar es un buen... No todos saben esperar. Yo no sé esperar No, tanto. yo tampoco. Yo no sé Lo esperar. bueno es que Beto es bien puntual. Llegó, mira. No, si no. Es cierto, no. No, pero es que a veces sí cuesta trabajo el esperar, Sí, sí. el perseverar, Sí. el decir, ya sabes que mejor no lo intento. Sí. Nos ha pasado Sí, claro. en nuestra vida, nos ha pasado Nos sigue en pasando. en el podcast, nos Ajá. pasó con los jóvenes. Te decía, teníamos 2 jóvenes, después se volvieron 60 jóvenes, después más. Entonces, o sea, es el disfrutar, lo decías ahorita, ¿no? El disfrutar lo que estás viviendo ahorita. Sí. Disfrutamos si nos ven 5 personas, 1000 personas. Sí. Si estamos con un invitado, un hermano de la iglesia, con alguien famoso. La verdad es que lo disfrutamos de la misma manera. Veníamos hablando la vez que fuimos a predicar allá y nos veníamos riendo de los niños. Claro, sentí en mi corazón y decía, o sea, preparé algo para 10, 15 jóvenes, pero me he dado cuenta, y no por lo que yo pueda hacer, créeme, o sea, no por vanagloriarme, sino porque sé que Dios ahí me tiene, o sea, era el momento indicado para yo hablarle a esos 3 niños. Yo no sé si en un futuro ellos vayan a predicar, se vayan a acordar de ese mensaje. Entonces creo que el disfrutar ese momento, el disfrutar lo que estás viviendo, disfrutar la casa en la que estamos, que no es la mejor a veces, que pensamos que no es el mejor matrimonio, pero pues yo creo que es el echarle ganas, el Sí. estar perseverando. Sí. Y creo que, te lo decía ahorita, vemos en ti una persona que persevera. Gracias. Te digo, el ir predicando de esta manera, sé que has estado buscando a Dios en la intimidad. Lo podemos ver tu vida. La banda también de unas canciones anteriores a canciones de ahorita que dices, o sea, qué padre escribe. O sea, yo he estado en el carro escuchando, no porque estés aquí, no sé, quédate. Ujú. Y he sido ministrada y tú a lo mejor no conoces esa parte porque pues no es así como que, oye, Helen, oye, Beto, ¿sabes qué? Estoy llorando Sí, en el sí, carro sí. por... O sea, pero Sí, sí. a veces hay cosas que ni siquiera nos damos cuenta que Dios hace y no nos rinde cuenta de lo que está sucediendo detrás de todo nuestro gran o poquito trabajo. Sí, exacto. Entonces, yo digo, esta parte es maravillosa poder servirle y poder también ser... A veces vemos mucho la parte de no veas todo lo terrenal, sino lo espiritual. Pero a veces es bien difícil, ¿no? Claro. Porque pues... Sí, es complicado porque estamos aquí. Sí, es así como que sí, Dios, quiero ver, pero préstame Ajá. tus ojos. Yo a veces le digo, préstame tus Sí, ojos sí. un ratito, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita que hablábamos sobre eso, también me doy cuenta que también ser maduro, ¿no? De que a veces nuestro corazón no podríamos tener 1000 personas, o sea, o no podría yo ser famosa porque a lo mejor y mi corazón pues no aguantaría. Exacto. Esa es otra. Esa es otra. Que a Sí. veces es Dios cuidándote. Ajá. Y Y no más lo es el sabes. amor, pero no sabemos. Sí. A lo mejor nos perderíamos. Pero Es yo le digo cierto. a Dios, pruébame con $1,000,000 de pesos. Ay, no es cierto, no es cierto. Te juro que te Prueba. sigo sirviendo. No te creas, no. No, y ya para ir terminando, Beto, algo que quieras decirnos, algo que quieras decirle a la gente de esperar, de perseverar. O hasta algo que Dios te esté hablando estos últimos Sí. días, tú puedes. No, y de hecho me pareció el tema perfecto porque en mis últimos años ha sido una lucha de no frustrarme. Yo quiero ser bien honesto. O sea, es una lucha de hacer a un lado lo que viene a mi corazón y lo he platicado con algunos amigos. Todo tiene que ver con predicar y me refiero a eso cuando ya llega un punto que tú dices, Señor, me gustaría... lo que les comenté ahorita, ya ir a otros lugares y esto que el otro. Entonces vas aprendiendo a decir, no, tengo que hacer a un lado todo eso. Entonces yo quiero decirle a todos aquellos que les pasa en el área en donde estén, disfruta y dale gracias a Dios. Si llega lo que anhelas, súper bien. Pero no sé por qué pienso que cuando llega lo que anhelas, a veces dices... Se me hace que disfrutaba más antes. Uh-huh. Es bien curioso. Sí. A mí hay gente que me ha dicho, ¿cuál es tu momento que más te ha gustado? Y perdón por contar esto. Hace unos años atrás tocamos en una iglesia muy grande en Estados Unidos, en Lakewood. Y fue algo padrísimo. Y cuando me preguntan
oye, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Y cuál es lo que extrañas más? Y yo siempre viene a mi mente los viernes en la iglesia con mis papás, eran reuniones de oración y luego cantábamos. Y cuando cantábamos, Dios se movía así tan bonito. Me acuerdo que a mí me tocaba tocar el piano y cantar, y cantaba mi hermana y la iglesia así cantando. Y yo digo, yo creo que es lo que más he disfrutado. He platicado con super músicos que aman a Dios y me han dicho los momentos que más he disfrutado es cuando he tocado y predicado en células que son así chiquitas. Pero como que eso lo entiendes cuando ya llegas a un punto que anhelabas y dices, aquí es donde me aferraba como pensando, cuando llegue aquí, o sea, va a ser lo máximo. Y llegas ahí y dices, no inventes, o sea, estaba pleno en lo que ya estaba pues viviendo antes. Entonces, sí está bien perseverar, pero disfrutar de todo el trayecto, cada paso que das, disfruta todo. O sea, si ahorita no ha llegado, pues qué bueno, con lo poco que tienes, disfrútalo. Pero sí, creo que la iglesia más que nunca tiene que perseverar. El que perseverare hasta el fin, dice la Biblia. Entonces, es nuestro llamado para todos. No hay que rendirnos, hay que seguir adelante, hay que dar un paso más. Hay una canción rancherita que dice un día a la vez y creo que es eso. O sea, cada día disfruta de dar un paso más y permanece hasta que nos encontremos con Dios. Sí, o sea, conozco gente que, no sé, tiene 30 años que sus padres murieron, que ya tienen mucho tiempo, que pasó alguna situación muy, no estoy desmeritando cualquier, ¿verdad?, fallecimiento de una persona, pero yo digo, tienen mucho alrededor. Para estar alegres. Ajá, y no lo están disfrutando por estar viviendo encarcelados en el pasado. Y siempre es algo que he estado orando mucho, es Dios, ayúdame a disfrutar cualquier momento. Y aunque yo anhele algo más, que justo este momento yo pueda decir, gracias Dios. Así es. Por eso, último comentario. Sí, por eso Salomón dijo, y me encanta esa comparación, que es mejor un abortivo que un hombre que vivió muchos años y tuvo muchos hijos, pero no le hizo bien a su alma. Y eso de bien a su alma creo que tiene todo que ver con disfrutar. Lo que Salomón está diciendo es, al abortivo no se le permitió nada, o sea, es un abortivo. A este sí, pero como no lo disfrutó, es mejor porque él, si lo hubiera vivido, lo hubiera disfrutado, pero no tuvo la oportunidad. Y en vano, o sea, tuvo tanto, ¿de qué sirvió? Tanto año, tantos hijos, si no lo disfrutó. Entonces, es cierto, o sea, creo que en el perseverar involucra dejar cosas atrás. O sea, no hay manera de mirar hacia enfrente y avanzar si no lo vas olvidando y lo vas dejando y agradeciendo, pero tienes que dejarlo ahí y seguir adelante, y va a haber etapas en donde tienes poca fuerza, pero Dios te va a ayudar a seguir. Pero sí, hay que disfrutar, definitivamente. Sí, hay una frase que me gustó, no la voy a decir como tal está, porque no me acuerdo. Porque no me las... Pero decía que el pasado pues ya no lo podemos cambiar, ¿no? Ajá. El futuro pues es incierto, pero el presente pues es lo que podemos disfrutar. Es lo único que tenemos. Ajá, entonces hay que disfrutarlo totalmente. Yo disfruté mucho este podcast. Sí, nosotros... Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Beto, por estar con nosotros, por tomarte el tiempo. Sabemos que tienes familia, tienes cosas que hacer. Ahorita son la 1 de la mañana, ustedes no saben, pero sabemos que Dios tiene cosas preparadas para ti. Amén, amén. Que muy gracias, grandes. Igualmente. Entonces, queremos estar ahí mirándolo, queremos... ahí, aunque no publiques tantas cosas, el agradecimiento que siempre está ahí. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros y pues despídete, mi amor. Pues todos los miércoles a las 6 de la tarde Somos Únicos Podcast. No te lo pierdas y suscríbete. Hasta la próxima. Y vayan a ver la banda de Heller. Súper chido. Quiero. Quédate. Luna. Nos vemos. Gracias, bye. We gon' make some history tonight. We gon' make some history tonight. We gon' make some history.
history tonight. We gon' make some history tonight. Yeah, we be